Estos miércoles, bueno, había empezado ya hace un tiempo atrás hablando de la fe. Recuerdan que hablamos primeramente de la fe que salva, ¿sí? Una fe necesaria para todos. Es algo que cada individuo necesita tener esa fe. Sin esa fe prácticamente es imposible decir que es salvo, no porque la fe le salva, sino que necesitamos fe para creer lo que Cristo hizo a favor de nosotros. El ser humano puede sentir dolor, penurias y llorar todos los días de su vida por algo que haya hecho, por una mentira, por un engaño, por un robo, por una estafa, por un asesinato, y puede hasta inclusive llorar toda la cantidad de lágrimas y superar hasta inclusive el agua que cae del cielo, ¿sí? Con sus lágrimas, pero eso no lo limpia de su pecado. Eso no lo saca realmente, no lo hace que no merezca la condenación. Nosotros, la Biblia nos muestra que nacimos con pecado, el pecado nos concibió nuestra madre, es el Salmo, ¿no? Reconociendo esto, no que seamos producto de una fornicación, sino que hemos nacido en esta condición. Y ya venimos reiterando mucho esto. Entonces, lo necesario para cada uno de nosotros primeramente es tener fe, y esa fe que salva, la fe en la obra de Cristo, que hizo su perfecta obra. ¿Sí? Necesitamos esto, y si tenemos esto, amén, eso es algo muy positivo, algo muy importante para nuestras vidas. Fundamental, marca nuestra eternidad para siempre. En estos días estuve mirando algunos videos que he alzado en la página de internet, recuerdo que el año pasado había alzado un video sobre ¿estás listo? ¿Sí? El rapto viene, Cristo viene por su iglesia. Para muchos una novela, para muchos una simple película, ficción, pero para el Hijo de Dios una esperanza segura. Cristo viene a buscar a su iglesia, y es una esperanza gozosa que tenemos realmente nosotros en esto. El miércoles pasado hemos hablado también de fe, ¿sí? La necesidad de acrecentar nuestra fe, que no nos quedemos estancados, de crecer. Y en esta noche quiero hablar con ustedes las etapas de nuestra fe. Y quiero tocar 3 etapas que tenemos en la fe y que nos animan a poder pasar de un escalón a otro escalón, de una etapa a otra etapa de la fe. También te invito a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, un pasaje muy conocido, capítulo 11. Del 1 al 6, vamos a leerlo nuevamente, ya lo hemos leído en miércoles anteriores. Vamos a meditar en esta nuevamente. Cada vez que lees un pasaje de la Biblia reiteradas veces, ¿sí? No solamente lo aprendes de memoria, sino que tu intelecto, tu conocimiento va adquiriendo nuevas etapas también, en las cuales ves que Dios te sigue hablando de los pasajes. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, ¿lo tienen? Hebreos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Karina está ya en sus últimos días de embarazo, ¿sí? Está esperando aquel día. Tiene la certeza que dentro de no muchos días va a dar a luz, ¿sí? Pero ¿qué dice más? La convicción de lo que no se ve. Ella espera porque sabe que está embarazada. Pero la fe es algo. Vos estás esperando en algo que no lo estás viendo, que no lo palpás, que para la mente humana es algo imposible, no existe. Pero el cristiano tiene esa fe. Anda a hablar a un escéptico, a un ateo, que Cristo viene de vuelta. Se va a reír en tu cara. Pero cuando lo hace, reíte más fuerte vos de él. No porque, sino que la manera en que tiene esa fe, porque tiene fe más grande que nosotros, creer que
Dios no existe, mientras que Dios sigue hablándonos día tras día a todo el mundo. Ha salido el sol, la noche. Muchas cosas, la naturaleza que habla de Dios. Versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La ciencia habla de mutación, de evolución. Dios habla de creación. Hizo de la nada. Él lo creó. Dice el versículo 4: por la fe Abel obedeció a Dios más que excelente ofreció a Dios más que excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Recuerdan? Y caminó Enoc con Dios. Versículo 6, y aquí terminamos. Pero sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios, te damos gracias por este privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque creemos que tú nos sigues hablando a través de ella, porque creemos, Padre Celestial, que tú nos has dado la vida eterna, que somos seres eternos, Padre Celestial, y creemos que tu Hijo vendrá en las nubes a buscar a su iglesia. Te damos gracias por ello, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en el momento que hemos sido salvos, Señor, tú has puesto esa fe en nosotros. Ahora tenemos la responsabilidad, mi Dios, de acrecentarle, y te pedimos que nos ayudes en esta tarea, Padre Celestial. Dios, háblanos esta noche para que podamos crecer en la fe, Padre Celestial. Dios, te pedimos estas cosas para que tu santo nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida cristiana es un caminar. Día tras día vas viviendo situaciones en las cuales tenés la oportunidad de poder acrecentar tu fe. Es importante que nosotros como creyentes, ¿sí?, podamos depositar toda nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos honrando. Estamos dándole la gloria a Él y estamos diciendo: Dios, yo dependo total y absolutamente de ti. ¿Sí? Y al hacer eso, podemos confiar que Dios cumplirá sus promesas sin importar cuáles son las pruebas, cuáles son las dificultades, cuál es el momento que estás atravesando o estás confrontando. Todo nuestro aspecto de nuestra naturaleza, de nuestras vidas, debe ser forjada, fortalecida de una manera vital. Y la única manera que podamos crecer y ser fuertes día tras día es a través de la fe, que nosotros podamos ir creciendo en ella. Ahora, Dios desea que cada uno de nosotros podamos crecer. Que no te estanques en el lugar donde estás. Que puedas crecer y realmente tomarte día a día de su mano. Que podamos caminar con Él. Que podamos decir: Dios, gracias porque yo confío en ti. Porque yo sé que lo que estoy atravesando es porque tú así lo deseas. Gracias, Señor, porque esta bendición que estoy recibiendo
ya sea económica, ya sea de salud, ya sea laboral o cualquier bendición, buenas notas en el colegio o en la universidad, es porque Dios te está bendiciendo y Dios está de tu lado. En estos días he escuchado a una persona decir, quejándose de su situación en que estaba viviendo. Y dice, yo hago todo por agradar a mi cónyuge, pero no recibo nada. Trabajo hasta inclusive los domingos, trabajo todos los días, porque si trabajo, porque trabajo, si no trabajo, porque no trabajo. Porque yo, ¿te das cuenta de la diferencia que debe haber? Una persona que no tiene a Cristo como centro, está viendo lo que puede alcanzar con sus manos. Yo tuve que hablar así, ¿sabes cuál es tu problema? Que todo querés que sea alrededor tuyo. Que tu esposo te ame porque vos le traes algo a la casa, porque vos estás sirviendo, estás proveyendo y le estás dando lujos. Por eso querés que te ame. Y no es el centro eso. Es totalmente otra cosa diferente. Cuando amas a una persona no es por lo que te da, es por lo que es. Cuando te aman, no te da alegría cuando una persona viene y te abraza solamente cuando estás dando algo. Cuando Dios da a cada cristiano, ese cristiano debe ser agradecido. Y si no está dando de igual manera, es agradecido. ¿Por qué? Porque tiene fe. La importancia de la fe en la vida cristiana es fundamental, no es un tema aparte, no es simplemente soy salvo y ya estoy. Usted y yo necesitamos crecer día a día nuestra fe. Dios tiene que incomodarnos a nosotros para que podamos crecer en nuestra fe. Dice la palabra de Dios, hemos leído, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios que debemos estar creciendo en la gracia y el conocimiento, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si no tenemos fe? Si no estamos creciendo en la fe. Crecemos en la fe cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, nos alimentamos de ella, analizamos en ella y creemos que Dios nos está hablando y la aceptamos y modificamos nuestra manera de vivir. Ahora, Dios siempre usa situaciones para intervenir positivamente en nuestras vidas. Pensá en lo trágico de tu vida después de que ya hayas sido salvo, algo trágico que estás viviendo, hayas vivido. ¿Te has preguntado, Dios, para qué fue? ¿Para qué sirvió eso? ¿Has aprendido de esa situación? Dios usa todas las circunstancias positivamente para nuestras vidas. Ahora, si nosotros no confiamos en Cristo Jesús, quien nos puede ayudar, sinceramente no vamos a poder crecer en nuestra fe. Mientras que usted y yo confiemos en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestras habilidades, vamos a depender de nosotros mismos. Pero cuando Dios nos utiliza y dejamos ser utilizados por Dios y todo lo que somos, nuestro talento, nuestros dones, los volcamos para que Dios los use, vamos a ser bendecidos grandemente. Y al decir bendecido, estoy diciendo que vamos a ser gozosos. Gozo va a haber en nuestras vidas. Ahora, la clave para poder lograrlo y mantener nuestros ojos en el autor y consumador de la fe es teniendo fe. Hebreos 12:2. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Cómo yo hago crecer mi fe? Es a través de Cristo. Cuando yo miro a Él, cuando confío plenamente en Él, no solamente como mi Salvador personal, sino como mi pronto socorro, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46.
Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. No debemos permitir que la incredulidad llegue a nuestras vidas, que la incredulidad nos aleje del Señor. Muchos cristianos hoy en día no están congregando en ninguna iglesia porque no hicieron crecer su fe. Pasaron circunstancias en su vida y lo primero que hicieron es atinar a correr, alejarse de Dios. No permita que eso ocurra en tu vida, mi querido. No podemos permitir eso. Debemos crecer en nuestras vidas. Yo te voy a hablar de 3 fe en este momento. 3 etapas de la fe. Y para ello, en primer lugar, quiero pedirte que puedas ir conmigo en el libro de Marcos, capítulo 9. San Marcos, capítulo 9. Vamos a ver unos ejemplos en la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 17 al 24, ¿lo tienen? Marcos capítulo 9, 17 al 24. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Este espíritu inmundo lo estaba matando a este chico. Lo está secando, está recontra flaco. Es lo que dice, piel y huesos. Ahora, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Trádmelo, dice Jesús. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se remolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Escucha lo que dice el papá. Pero si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos dirigido a Dios en oración, diciendo: Señor, si puedes hacer algo, hazlo? Tal vez no lo digas literalmente, pero no tenemos esa certeza, esa fe genuina de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero punto y coma dice: ayuda mi incredulidad. El primer punto de la etapa de la fe es la poca fe. Sabemos que Dios tiene poder. Todos saben que Dios tiene poder, ¿no? ¿Sí? Él es el creador. ¿Sí? Si Dios quiere, puede cambiar esto. Puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestra situación. Tiene poder, lo puede hacer. ¿No saben el problema? Nuestra poca fe. En este pasaje es una de las pocas veces, escúchame bien por favor, las pocas veces donde Jesús dice que y pregunta si tenía fe, si creía. Porque generalmente Jesús, cuando hacía el milagro, no andaba preguntando si tenían fe. Él sanaba directamente porque estaba mostrando. Los milagros eran señales. ¿Sí?
Ahora, acá vamos a ver el contexto que la gente se agolpó alrededor de ellos. Una multitud vino enseguida para ver realmente. Ahora Jesucristo le pregunta, si crees, ¿pero qué crees que puedo sanar o crees que yo tengo el poder? Que yo soy Jesús, que yo soy el Salvador. Muchos de nosotros nos conformamos con tener una fe salvadora, pero no podemos ver realmente más allá lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero qué importante es la actitud de este Padre. Yo creo, yo sé que vos podés, pero ayuda a mi incredulidad. Muchas veces decimos, Dios puede cambiar mi vida, Dios me puede sacar de este vicio que tengo, Dios me puede ayudar. Yo creo que puede, pero en el fondo de nosotros realmente hay una duda. Hay dudas, porque no lo dejamos obrar. Qué importante que nosotros podamos ver esto. Si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, en pocas palabras, este padre estaba enfocándose en su situación, en lo que estaba viviendo él, en su necesidad, en lo que es temporal. Pero Jesús le dice, le pregunta, ¿crees que puedo hacer algo? Si crees, te es posible. Jesús lo lleva mucho más allá. Es por eso que el verdadero evangelio no ofrece simplemente promesas de felicidad y ayudas físicas y financieras, porque no es el objetivo. El evangelio verdadero predica mucho más allá de eso, lo eterno, ¿sí? Tu salvación, el alma que está condenada al infierno. Eso es eso. Pero qué importante nosotros podemos seguir viendo esto. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Ahora, fue entonces cuando el Señor no solo entró en acción a favor del muchacho, sino que del padre titubeante, después procedió a liberar a ambos, al hijo del espíritu inmundo y al padre de su situación de poca fe. Ahora, vamos a Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8. La primera etapa de la fe que vemos es poca fe. ¿Cuántos de nosotros creen que realmente Dios tiene poder, pero muchas veces dudamos que puede obrar en nuestras vidas? Realmente nos encontramos en esta situación. La siguiente. Mateo 8. Yo dije, no busqué yo. Ahí lo tienen. Mateo 8, 5 al 13, por favor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Más? Sí, por favor, 13. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué tipo de fe crees que es esta? Esta realmente no es poca fe, es una fe grande. Es la segunda etapa de la fe, una fe grande. Hermanos, si nosotros nos encontramos en esta etapa de fe, wow, ¿sabe las cosas que haríamos? ¿Sabe realmente lo que sería este barrio, lo que sería esta ciudad si estamos en esta posición de fe?
Esta es la fe que crece día a día, la fe que no está estancada. Este centurión vino a él y le dice, no, ¿sabes qué? No es necesario, solamente hablar. Solamente di. Y yo sé que va a suceder. Es la que confía netamente en Dios. Ahora, te pregunto, ¿cómo crees que podemos obtener esta fe? La única manera, pienso yo, es creyendo al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. Lamentablemente, hoy en día lo que se está predicando y todas esas cosas, y no nos están llevando al evangelio verdadero, habla de experiencias. Pero déjame decirte, la experiencia que vivimos como seres humanos no puede confrontar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es su palabra, y si la palabra de Dios me muestra al Dios de la Biblia, es a ese Dios que yo debo creer. Este centurión dice, solamente di y será hecho. Una vez más, Jesucristo utiliza esta situación para demostrar que sí es posible, ¿sí?, tener ese tipo de fe. ¿Acaso cree que él no sabía que este centurión iba a tener esta actitud? Sí lo sabía. Pero él usa toda la escena para que los demás puedan ver que sí es posible tener una fe grande. ¿Sí? Es realmente cuando podemos leer la última parte de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Al que cree que es galardonador de lo que le buscan. Dios premia esa fe. Ese fue el testimonio del centurión que suplicó al Señor que sanara a su siervo. Pero totalmente diferente a este papá que estaba con su hijo, que tenía el espíritu mudo, que hemos leído anteriormente. Ahora tenemos también otro ejemplo, ¿sí?, en Mateo capítulo 15, ¿sí?, de una mujer ...15, 21, 28... de una mujer que Jesús trató de ignorarla, mejor dicho, pero ella fue insistente. 21, 28, capítulo 15, ¿lo tienen? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿De dónde era la mujer? Cananea. No era ninguna israelita, no era judía, era gentil, pero creían, Jesús, Hijo de David. Ahora, seguimos leyendo. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fe grande. ¿Cuántos de nosotros queremos tener este tipo de fe? Conozcan al Dios de la Biblia. Ahora no estoy diciendo con esto que todo lo que vos querés, Dios te lo va a ceder. No, Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Créalo. Lo que Dios te da es lo mejor. Seguimos adelante. Déjame decirte, Él ve con agrado que nuestra fe en Él y su poder muestra evidencias. Que no nos equivocamos y que estamos progresando en la confianza firme en todos los sentidos. ¿Te gusta depender al 100% de Dios? ¿Te gustaría depender al 100%
de Dios. Si llegamos a esta posición, mi querido, ¿sabes qué? Dejaríamos de llorar y de quejarnos. Esa es la realidad. Reconoceríamos a Dios. La última fe. Génesis 22. Vamos a terminar así. El primer libro de la Biblia. Aquí nos habla de un hombre quien fue llamado amigo de Dios. Génesis capítulo 22, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y ¿me ayuda por favor? Muy bien, hermano, gracias. Sí, su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué dice después? Volveremos. ¿Qué le pidió Dios? Ofrecer a su hijo. Abraham ya empezó a crecer en su fe. Primero era un hombre de poca fe. Recuerda que cuando le llamó de Ur, de los caldeos, para dejar su parentela, él salió, fue a llegar a Egipto y llegó: uy, ¿a dónde me trajo Dios acá? Me van a querer matar porque vos sos mi esposa y sos hermosa, y al saber que soy tu marido me van a querer matar. Tenía poca fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo la solución, vamos a mentir. Vas a decir que sos mi hermana. Si puedes leerlo en el libro de Génesis, capítulos anteriores, que vas a ver esta historia. ¿Sí? Pero Dios tenía un plan, un propósito. Dios le permitió que pase esa situación difícil, atormentándose por su vida, pero Dios lo libró. Después Dios empezó a hablar con él y le dijo que va a tener un hijo y su descendencia va a ser como las arenas del mar, incontables como las estrellas. Y él creyó. Pero Sara se rió, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 18. Ahora, en su duda también él quiso ayudar a Dios, acostándose con su sierva y teniendo un hijo con ella. No era el plan de Dios, pero Dios le dio al hijo la promesa, a Isaac. Le dio. Dios permitió que así sea. En su vejez, Abraham conoció a Dios de esa manera y empezó a caminar con Dios y entendió que para Dios no había nada imposible. Y cuando Dios le dice: toma a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio, él no pasó: pero Dios, tú me prometiste, vos dijiste que ibas a hacer conmigo esto, y ahora que toma a mi hijo. No hizo esas cosas. Él creyó, simplemente cerró la boca y se fue, tomó a su hijo, su criado, su asno, y se fue al lugar donde Dios le indicó. Es una fe que no cuestiona, es una fe perfecta. ¿Llegaremos a eso? A esa fe perfecta de no cuestionar a Dios en ninguna situación, en confiar que todo, pero todo lo que hace es para nuestro bien. ¿Qué tipo de fe estamos manejando nosotros hoy en día? ¿Sí? Toma ahora a tu hijo, tu único, no a uno de tus hijos, a tu único hijo, Isaac, a quien amas. Yo conocía el amor que tenía por él.
Pero Abraham cerró la boca, no dijo nada, creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios, fue llamado amigo de Dios y fue justificado por esa fe. Abraham obedeció a la orden que Dios le dio, sin demora, sin dudas. ¿Qué hizo? Le dio esa orden al día siguiente, bien temprano, emprendió su camino y se fue a hacer lo que Dios le dio. Qué importante nosotros poder creer a Dios. Muchas veces Dios va a permitir que nuestra fe sea probada. ¿Qué tipo de fe vamos a demostrar a Dios? ¿Poca fe? ¿Una fe grande? ¿O una fe perfecta? Es un desafío para nosotros, hermanos, ¿sí? Que cada uno de nosotros no nos conformemos con vivir una vida de cristianismo, de mediocridad nada más y no estar creciendo día a día en nuestra fe. Recuerda, créele a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que así sea. Confía en Dios, confía en Él y Él hará. Pon tu confianza en Él. ¿Qué tipo de fe tenés hoy? Es la pregunta. ¿En cuál de estas etapas te encontrás? ¿Poca fe? ¿Una fe grande? ¿O una fe perfecta? Si eres sincero contigo mismo, creo que la mayoría estamos en poca fe. Y si esa es nuestra condición, hermanos, arreglémonos. Decidamos crecer en fe. Decidamos tener una fe grande, para que el día de mañana Dios nos permita tener una fe perfecta, una dependencia total, genuina a Él.